Que la gracia y la misericordia del Señor sea con cada uno de aquellos que van a escuchar esta palabra. Que su bendición esté sobre ustedes y su familia. Para esta ocasión voy a tener la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 2, que dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probarte, al fin de saber lo que había en tu corazón, si guardaría o no sus mandamientos, y te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocía, ni tú ni tu padre habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Aquí la palabra es clara. El hombre no solo vive de pan, sino de la palabra que procede de la boca del Señor. En esta ocasión, voy a estar hablando del misterio de la prueba. ¿Qué es la prueba? Prueba es acción de probar a alguien o a algo para conocer su calidad, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona o qué resultado produce. Esto en el sentido literal. Que probar es una acción de probar algo para saber su eficacia de ese algo. ¿Por qué Dios prueba si Él conoce el corazón de cada uno de nosotros? Vamos a ver esa verdad en el libro de Mateo capítulo 10, verso 30, donde dice: y hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados por Él. Jeremías 1:5 dice lo siguiente: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que naciera, te consagré y te puse por profeta a las naciones. Salmo 139, verso 4 dice: aun antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes todas. Hebreo 4:13 dice: y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Según lo que hemos leído, Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos, y aún las hebras de nuestro cabello están contadas por Él, según Mateo 10:30. Entonces mi pregunta es: ¿por qué si Dios no conoce, Él entonces nos prueba? Dios nos prueba no para conocernos, sino para que nosotros le conozcamos a Él. Hay cosas que nosotros no sabemos que somos capaces de hacer, que Dios simplemente permite la prueba para que nosotros seamos conscientes de lo que somos capaces si estamos en Él. También Él permite la prueba como aquello para formar nuestro carácter, para dirigirnos en cuanto al camino que debemos de tomar y las acciones que debemos de tomar. Dios conoce a cada uno de nosotros y conoce las palabras antes que salgan de nuestra boca. La Biblia dice que Jesús le había dicho a Pedro: Pedro, tú me negarás 3 veces cuando todos se escandalicen de mí. Pedro le había dicho a él que eso no sucedería porque él iba a ir hasta la cruz con el Mesías si era posible. Pero como Jesús conocía su pensamiento y conocía la intención de su corazón,
conoce el presente, el futuro y el pasado, le había dicho a Pedro que él le había de negar antes que Pedro le negara. Lo que Dios prueba en nosotros es el corazón, porque nadie conoce su corazón. O sea, nadie conoce su propio corazón. Según Jeremías 17, verso 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conoce? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. Salmo 17:3 dice: tú has probado mi corazón, me ha visitado de noche, me ha puesto a prueba y nada hallaste. He puesto que mi boca no peque. En esta ocasión voy a hablar de las pruebas de Abraham. Se encuentra en Génesis 22, verso 1. Dice: y aconteció después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien ama, Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí Dios le pide a Abraham que le ofrezca a su único hijo, pero como si era el hijo de la promesa, como Dios pide a Abraham que le ofreciera a su hijo, si Dios le había prometido que por medio de este sería la descendencia. Pues Abraham, sin vacilar, dice que toma al hijo y va y lo lleva a donde Dios le muestra. Allí hace un altar y allí dice que toma al niño y lo pone en el altar. Él le había dicho a los criados que le esperaran en un lugar porque él y el niño volverían nuevamente. ¿Cómo estaba Abraham tan seguro que él regresaría con el muchacho si ya Dios le había dicho que lo sacrificaría? Pues Abraham tenía la fe y la certeza de que Dios, aún después de muerto el muchacho, podría devolverle la vida. También Abraham albergaba la esperanza de que Dios le había dicho que de su descendencia toda la tierra serían como la arena del mar. Abraham lleva al muchacho allí al altar y lo ata, pero cuando va a sacrificar el muchacho, un ángel del Señor le habla y le dice que no lo haga porque ya ha visto que es capaz de sacrificar a su propio hijo. Dios le estaba mostrando a Abraham que ya estaba preparado para lo que Dios había preparado para él. Quizá Abraham en su corazón no sabía que era capaz de sacrificar a su propio hijo. Y Dios le mostró con esta prueba de que él estaba aprobado para el ministerio. O sea, Dios lo que hace es que nos hace entender por medio de las pruebas de que somos aprobados para lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Ofreció Abraham a su hijo allí en el altar? Sí, porque en Dios lo que verdaderamente importa es la intención del corazón. Y Abraham sí estaba dispuesto, incluso en sentido figurado, él ofreció a su hijo, porque para que un grano de habichuela o un grano de algún fruto pueda dar fruto, pues primeramente tiene que morir. Es por eso que Jesús dijo: si el grano de trigo no cae a la tierra y nace, no puede llevar fruto. Jesús estaba hablando de él, pero también en sentido figurado. Abraham sacrifica a su hijo para que pueda llevar los frutos necesarios en cuanto a la promesa que Dios le había dado. Todo aquello que no es sacrificado, todo aquello que no es sembrado en la buena tierra, pues no puede llevar fruto.
Voy a hablar ahora acerca del misterio de la prueba de Job. ¿Por qué le llamo misterio? Porque cuando leemos Job, la Biblia no me dice que Dios estaba probando a Job. La Biblia dice que en cierta ocasión vinieron los hijos de Dios en Job 1:1 a presentarse delante de Dios, entre lo cual vino también Satanás. Y dice que Jehová le pregunta a Satanás de dónde viene. Y él le dice de rodear la tierra y andar por ella. Y Dios le dice: ¿no ha considerado a mi siervo Job, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Satanás le dice: ¿acaso sirve Job a Dios de balde? ¿No ha prosperado el fruto de sus manos? Ahora, quítale todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propia presencia. Dios le dice: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, mas a él no le toque. Satanás desciende con furia, pero antes de descender con la furia que descendió, le pide a Dios que le quite el cerco que tenía Job, porque no podía entrar si la casa de Job y todas sus cosas estaban resguardadas por Dios. Dios accede a esta petición del enemigo, pero eso tiene un propósito y muchos no entienden. Lo primero es que Job empieza a perder todo lo que tiene. Le quitan el ganado, le quitan los hijos y le quita Satanás todo lo que tiene, lo más esencial, sus hijos. Pero aún así, dice la palabra que cada uno de los que escaparon para darle la noticia a Job, uno decían: solo escapé yo para darte la noticia. ¿Por qué siempre escapaba uno? Porque el enemigo quería que Job supiera lo que estaba pasando con su vida. Y fue tan drástica la mano del enemigo sobre Job. Muchos ven la mano de Dios obrando aquí. Una cosa es la voluntad permisiva de Dios y otra cosa es la voluntad ejecutora de Dios. Muchos piensan que Dios era que estaba provocando todo esto en Job. No, Dios le permitió a Satanás que haga esto, pero él no era que estaba ejecutando esto. Podemos ver como dice el Cristol que cuando uno de los siervos de Job escapa y le dice: fuego de Dios bajó del cielo y quemó las ovejas y quemó los pastores, podemos ver como un Dios de justicia, un Dios de amor, como destruyendo todas las cosas que tiene Job. ¿Qué culpa tenían los pastores? ¿Qué culpa tenían las ovejas? Él dice: fuego de Dios cayó del cielo, porque Satanás no puede crear nada. Dios es el creador de todas las cosas, pero sí él puede usar los elementos creados en la naturaleza y así él puede hacer, como dice, descender fuego del cielo y quemar las ovejas de Job. Aquí cuando muchos ven como un Dios cruel, matando a los hijos de Job, quemando las ovejas, permitiendo que los criados de Job sean asesinados. Pero en sí la mano de Dios no está en ninguna de esas cosas. Sí él lo ha permitido, pero no él lo está ejecutando. Quien está haciendo todo eso es Satanás. Por lo cual yo no veo aquí una prueba de parte de Job. Yo veo una prueba de parte de Dios a Job. Yo veo una tentación de Satanás para que Dios negara, para que Job negara a Dios. Entonces hay una diferencia entre Satanás tentante y entre Dios probarte. Dios te prueba para direccionarte, pero Satanás te tienta para matarte. Y todo lo que vemos aquí es la mano de Satanás obrando, porque está matando todo lo que se le pone a su alcance en cuanto a Job, para que Job maldiga a Dios. Luego que Satanás le quita todo esto a Job, Job aún mantiene su integridad. Pero Satanás ahora viene por segunda vez a presentarse ante Dios.
Y la conversación es la misma. ¿De dónde viene Satanás? De rodear la tierra y de andar por ella. ¿No ha considerado a mi siervo Job? Aun cuando tú me insististe sin causa para que yo hiciera eso con él, aún él mantiene su integridad. Y Satanás tiene unas cartas debajo de la manga y le dice a Dios, piel por piel, ¿qué nos dará el hombre por su salud? El hombre daría todo por su salud. Le está diciendo, lo que tú le has quitado está en su exterior. Ahora, hiérelo a él directamente y verás si no te blasfemia o si no te maldice en tu propia presencia. Dios le dice, aquí lo tiene en tus manos. Solamente te pido que no toque su alma, no toque su vida. Puede tocar el cascarón que lo cubre, más lo que hay en su interior no te he permitido a que lo toque. Donde dice Jesús, todo el que trate de salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. En Dios no importa el cascarón fuera que tenemos, sino lo interno de nuestro corazón. Y dice que Satanás por segunda vez, dice que hiere a Job con una sarna maligna desde la cabeza hasta la planta de los pies. Fue tan dramático que Job dice que se rascaba con un cueco de coco y los amigos de Job no le conocían de lo maltratado que estaba Job por medio de esta enfermedad. Aún el enemigo usa a la propia mujer de Job y le dice, ¿hasta cuándo vas a retener tu integridad ante Dios? Maldice a tu Dios y muérete. Ahí podemos afirmar también que era una tentación del enemigo para que Job negara a Dios, para que Job maldiga a Dios. ¿Por qué Dios le permite a Satanás muchas veces que nos tiente? Voy a ilustrar algo que tiene que ver con el oro. Si nosotros vamos a una joyería a comprar una cadena de oro, pues lo primero que le pedimos al joyero es que nos pruebe la cadena si es oro o no. Dios estaba seguro de la fidelidad de Job y que Job no le negaría. Por eso le permite al enemigo que vaya y haga eso con él, porque Dios conoce nuestro corazón. Si le hubiese sabido que Job no era capaz de resistir la tentación, pues no le permite a Satanás que lo tentase de esa forma, porque Dios no te dará carga que tú no puedas llevar. Cuando tú vas ante el joyero y le dices que te pruebe la cadena, si el joyero no está seguro que la cadena no es de oro, él no la va a introducir en el ácido porque va a perder la mercancía. Pero si él está seguro que es oro, él la va a entrar en el ácido de la prueba. ¿Quién es que no está seguro que la cadena es de oro? El que la va a comprar. Por eso le pide al joyero una prueba de la cadena. ¿Quién era que no conocía a Job? Satanás. Por eso le dice, pruébame que Job te es fiel. Pero ¿por qué Dios se lo permite? Porque él conocía el corazón de Job. Quien no conocía a Job era Satanás. Por lo cual Dios no estaba probando si Job era fiel. Le estaba probando a Satanás que Job sí lo era. Y aún en medio de toda esa dificultad, Job no negó a Dios. Los compañeros de Job fueron a tentarle después de consolarle, como muchos de ellos dijeron. Pero dijeron que el castigo que Job estaba recibiendo era de parte de Dios, porque había maldad en el corazón de Job, estaban diciendo ellos. Pero Dios sabía que Job era fiel. ¿Por qué Dios le permite a Satán hacer esto con Job?
Porque Satán no sabía que Job era fiel. Otra cosa era para avergonzarlo. Satán dice, yo, creado perfecto, y fui perfecto hasta que no se halló maldad en mí, y tú dices que un ser inferior no hay maldad en su corazón. ¿Cómo es posible? Pruébame eso. Es ahí donde te ilustré lo de las cadenas. A Satanás le estaban probando que Job era fiel, no estaban probando a Job. En el capítulo 1, en el capítulo 2, usted no encuentra un pasaje que le diga que Dios estaba probando a Job. No, Satanás sí estaba tentando a Job. Satanás quería que le prueben que Job era fiel. Los compañeros de Job, cuando vieron a Job en esto, pues empezaron a hablar. ¿Por qué? Porque no conocían el proceso por el cual Job estaba pasando. No conocían el misterio, no sabían lo que estaba pasando. Por eso mucho cuando te ven en la prueba, por eso mucho cuando te ven que estás siendo tentado, por eso mucho cuando te ven que quizá tú has desmayado y has caído, no saben cómo acercarse a ti para ayudarte. Ellos no se van a acercar a ti para ayudarte. Ellos se van a acercar a ti para criticarte, porque ellos no entienden el proceso. Así los amigos de Job no entendían el proceso por el cual Dios estaba pasando a Job. Pero sí te voy a decir algo. Luego Job tuvo que orar por sus amigos, porque Dios le había dicho, ustedes no hablaron en bien de mi siervo Job. No entendieron su proceso, no entendieron el por qué le estaba pasando eso. Y muchos de ustedes, en vez de ayudarlo, le criticaron. Así Pablo, cuando fue picado en la isla de Malta por la víbora, los naturales esperaban que Pablo cayese muerto, porque no entendían la dimensión que estaba pasando Pablo. Ellos dijeron, ¿cómo este hombre, la justicia no lo deja vivir, escapa de un naufragio del mar, llega a la orilla, y cuando llega a la orilla, que quizás se encuentra salvo, una víbora se le pega? Y muchos de ellos esperaban que el apóstol Pablo cayese muerto, y estaban esperando, pero no caía muerto, y esperaron quizá 10 minutos, 15 minutos. La Biblia no me dice qué tiempo esperaron, pero sí estaban esperando que Pablo cayese muerto. Cuando vieron que Pablo no cayó muerto, entonces los que decían que la mano quizá de Dios estaba sobre Pablo para castigarle, ahora están viendo a Pablo como un Dios y quieren adorar a Pablo por lo que estaba pasando. Es que muchos te van a criticar cuando no entienden el propósito por el cual Dios te está pasando. Muchos levantarán las manos para acusarte, pero no te la extenderán para levantarte. Por eso, tenemos que entender el por qué Dios permite cada una de estas cosas en nosotros. Dios permite la prueba para direccionarte. Dios permite la prueba para formarte. Cada una de estas cosas que está pasando en el mundo, como este virus y todas esas cosas, escúchame, esto no ha sido ocasionado por Dios, pero sí Dios lo ha permitido, porque ante Él se doblarán toda rodilla y toda lengua tendrá que confesar que eres Dios. Esto ha hecho que la división entre clase social no tenga validez. Esto ha hecho que los que se creen grandes entienden que no son grandes porque tienen posiciones ni nada de eso. No hay hombre grande. Solamente hay un Dios que se engrandece en el hombre cuando el hombre le sirve a ese Dios. Esto ha hecho que reflexionemos en cuanto a nuestra vida. Esto ha hecho que el hombre entienda que no tiene el control de todas las cosas. Esto ha hecho que el hombre entienda de que Dios es soberano y que Él hace como Él quiere, con el que Él quiere y cuando Él quiere. Dios es el autor de toda bondad, de todo amor y de toda justicia.
Pero cuando el hombre se desenfrena, entonces Dios le hace ver al hombre que solamente él tiene el control. Cuando el hombre pierde el control de todas las cosas en cuanto hay sobre la tierra, entonces acude a Dios. Yo te pido que no deje que la calamidad llegue a tu puerta. Y tú, cristiano, no vea esto como solamente un castigo de Dios. Ve esto como una prueba, donde Dios está probando lo que realmente son de Él. Donde Dios le está probando al hombre que Él no tiene el control de las cosas, sino que el soberano, justo y fiel, es Él. Así que Dios te guarde y que Dios te bendiga.